Diputado Pablo López, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal, Julio? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, visitando la zona, el departamento de San Martín. Sí, visitando, bueno, en una tarea muy importante que vamos a realizar hoy. Tenemos dos reuniones con ex trabajadores de YPF, una a las 5 de la tarde en Mosconi, en el Club Transporte, y luego a las 20 horas en Tartagal, en 20 de febrero 680, el local del Partido Obrero en Tartagal, donde, bueno, a partir de todo el debate que hubo con respecto a esta vergonzosa indemnización que acordó el Gobierno Nacional para la empresa Repsol, que fue ratificada por el Congreso Nacional y que, lógicamente, desde el bloque del Frente de Izquierda rechazamos y cuestionamos, bueno, los ex trabajadores de YPF han comenzado a organizarse nuevamente, hemos hecho una audiencia pública junto con ellos en el Congreso, luego de que no los dejaran entrar a poder hablar en el plenario de comisiones, donde también participó el ministro Kicillof y el CEO de YPF, Galucho. Claro. Entonces nosotros le dimos el lugar para que en una audiencia pública ellos puedan exponer sus reclamos, y ahora vamos a una tarea de elaborar en conjunto un proyecto de ley que contemple las reivindicaciones que ellos tienen planteado de hace casi 20 años, que pasan principalmente por el pago de la propiedad participada. Ahora, diputado, hubo un enfrentamiento, hay un choque, ¿no?, con los ex obreros de YPF, justamente donde usted está mencionando, ¿no?, en las comisiones, antes de ingresar a las comisiones. Claro, no los dejaron ingresar directamente, le impidieron el ingreso, y bueno, ahí fue que tomaron contacto con un compañero nuestro, con Jorge Altamira, que había ido a exponer justo ese día en la comisión, y bueno, a partir de allí nos vinculamos, empezamos a discutir el problema, organizamos esta audiencia pública. Ellos lógicamente rechazan que se le haya pagado a Repsol esta indemnización, que además Repsol es la que debía, según ellos también, y creo que es algo completamente acertado. Repsol es la que debía pagarles a ellos lo que correspondía por las acciones, y no ahora el Estado, que se hace cargo de todo lo que dejó Repsol en su momento, que vació nuestros recursos naturales, dejó un pasivo ambiental enorme, y también ha sido partícipe del vaciamiento del Yacimiento Norte a través de otras empresas en las cuales Repsol tenía una participación de un 45%, un 50% de las acciones, que ahora quedan en manos de YPF, de empresas que se están retirando del departamento, ¿no es cierto? Están dejando un tendal de trabajadores desocupados. Se habla de que en los próximos años podría cerrar la refinería de Campo Durán, ¿no es cierto? Algo que sería gravísimo, porque habría pérdida de puestos de trabajo, se pierde una planta que le costó mucha plata al Estado en su momento construirla, ponerla en funcionamiento. Luego, antes de transferirla al sector privado, ayer me comentaban otros trabajadores que trabajaban en YPF, con los cuales me reuní ayer en Salta, antes de entregarla a la empresa privada, que la vendieron por chaucha y palito a la refinería de Campo Durán, el Estado la puso 0 kilómetros, ¿no es cierto? Y la mal vendió. Bueno, todo esto forma parte de una política que genera que hoy el departamento de San Martín padezca una enorme pobreza, cuando hay un recurso tan estratégico como son los recursos hidrocarburíferos, ¿no es cierto? Bueno, el Fondo de Reparación Histórica ha comprometido a las regalías hidrocarburíferas, y sin embargo las obras no se están haciendo, se ha devaluado completamente el crédito que se ha pedido. Ha sido realmente una estafa este Fondo de Reparación Histórica, lo hemos denunciado ya desde el año pasado, ¿no es cierto? Así que bueno, son muchas cuestiones que tenemos para intercambiar, para discutir, claro, pero principalmente queremos abordar las reivindicaciones de los ex trabajadores de YPF, ¿no? Ajá. ¿Qué es lo que hay para ver en este sentido, diputado? ¿Qué es lo que considera usted que se puede tratar en el Congreso? Queremos ver de que se haga un proyecto de ley que surja de la elaboración conjunta de nuestro bloque con los ex trabajadores. Han habido muchos proyectos en el transcurso de todos estos años.
Por ejemplo, uno de los últimos contemplaba una especie de jubilación durante 10 años de 1.200 pesos por mes. Claro. Y usted se da cuenta que no significa nada, menos con el proceso inflacionario que hay. Es decir, acá tiene que haber un resarcimiento en los términos en que se conquistaron los derechos adquiridos de estos ex trabajadores, que les corresponde el pago por el 10% de las acciones. Claro. ¿No es cierto? Y no subsidios miserables para tratar de contener una situación de desesperación por la cual están atravesando muchos de ellos. Entonces queremos que ellos, junto con nosotros, formulen un proyecto y que ellos sean los que establezcan cuáles son los puntos, las reivindicaciones que ellos consideran justas, y que nosotros vamos a hacer una herramienta, un instrumento de ellos dentro del Congreso Nacional, a través de este proyecto y de todas otras iniciativas que puedan tomarse en función de llevar adelante o de retomar nuevamente esta lucha de muchos años. Claro, o sea, serían trabajar algo en conjunto con los ex IPFianos. Claro, no que nosotros hacemos, bueno, probablemente hagamos algún borrador, lo que fuere, pero finalmente va a ser junto con ellos la elaboración de un proyecto, ¿no es cierto? No son ellos además los que saben, los que conocen, los que manejan el tema, que tienen muchos vericuetos, como se dice, legales. Han sido estafados por todos los gobiernos, desde el menemismo a esta parte, por todos los gobiernos. El gobierno nacional los está intimando ahora con cartas documento para que renuncien a los juicios. Hay 25.700 trabajadores que están en juicio. Los quieren hacer renunciar a nombre de que en algún momento le dieron un subsidio, y que consideren que ese miserable subsidio ya fue el resarcimiento. De ninguna manera. Le quieren hacer renunciar a sus derechos. Bueno, todos los gobiernos sucesivamente los han estafado, han vetado leyes que se habían aprobado que contemplaban indemnizaciones. Bueno, son múltiples las etapas que ellos han vivido. A partir de esto de Repsol se abrió una nueva etapa, un nuevo reagrupamiento, y con una diferencia, que es que ahora hay un bloque del Frente de Izquierda que puede ser en el Congreso un instrumento consecuente con la lucha de ellos. Claro, ustedes se ponen a disposición del... Lógico, a disposición de esta lucha, de esta organización, que bueno, además tenemos en el caso particular de Salta una experiencia que ha dejado una enseñanza enorme en el conjunto de los trabajadores salteños, como ha sido la huelga docente, claro, donde ha superado a la burocracia sindical. Recordemos que los trabajadores actualmente de las petroleras tienen también su burocracia sindical, que ha sido cómplice también de la privatización y de la estafa a los ex IPFianos. Claro. Entonces, ¿cómo superar eso? El método de la asamblea, del debate, que abre una nueva perspectiva de lucha social muy importante, y que bueno, hay que aprender también de esas experiencias para poder superar todas las limitaciones que en algún momento han tenido estos movimientos, ¿no? Claro, ayer, justamente este tema, en el día de ayer o antes de ayer se conformó una nueva comisión, ¿no? Hubo una asamblea en Mosconi y se eligió a otro representante. Hay una representante, pero se eligió otro que represente a Tartagal y Mosconi, la zona norte. Y ellos hablaron de que están buscando la forma de reagruparse y organizarse precisamente para hacer en forma conjunta estos reclamos, ¿no? Esto creo que es un paso importante, ¿no? Porque se elaboró acta y todo ese tipo de cosas. Sería muy importante. Usted piense que son, de los que están en juicio, hablamos de 25.000 trabajadores. Si eso logra una movilización a nivel nacional, porque hay ex trabajadores en La Plata, en el Chaco, en Formosa, en Salta, en Neuquén, en Mendoza, en el sur, en claro, Chubut, es decir, en Santa Cruz puede haber un gran movimiento nacional de ex IPFianos o de ex trabajadores de YPF, porque ellos, algunos dicen, seguimos siendo IPFianos, aunque no estemos trabajando, de aquella YPF, digamos, no de esta que es un instrumento para que Chevron haga sus negocios. Bueno, puede ser un gran proceso de movilización a nivel nacional
con una fuerza capaz de imponerle al gobierno la resolución de sus reivindicaciones. Claro. Ahora, diputado Pablo López, ¿qué sería lo que el gobierno deja después de este acuerdo de Chevron? Seguramente deja allí algún antecedente o alguna posibilidad para argumentar ahora sí el reclamo del ex YPFiano, ¿no? Porque acá nos llegó una versión a nosotros que supuestamente Capitanich habría dicho que antes de fin de año el tema YPFiano tiene que estar solucionado. Bueno, mire, primero no nos consta que esto sea así, pero después hay que ver qué significa para el gobierno que este tema esté solucionado. Claro. Porque ¿qué es lo que va a pasar casi con seguridad? Van a tratar de solucionar el tema o de decir que lo han solucionado probablemente sobre la base de una nueva estafa, porque todos los gobiernos dijeron no, ya solucionamos, ya le ofrecimos esto, nadie le ofreció lo que realmente corresponde, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, para el gobierno de Salta probablemente el conflicto docente esté solucionado, pero en realidad no se han resuelto los problemas. Bueno, ¿cuál es la solución que el gobierno nacional considera en este aspecto? Resolverle, es decir, darle realmente lo que le corresponde o hacer alguna maniobra para decir, bueno, le damos esto y ya con esto cerramos el tema, que ya ocurrió en otros tiempos. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con eso. Es decir, ¿qué significa para el gobierno la solución de este problema? Que puede diferir mucho en lo que significa para los trabajadores la solución. Claro. O ¿cierto? Podría ser este proyecto que le proponía cuota de 1.200 pesos. También puede ser reflotar ese proyecto, claro, puede ser, digamos, hay miles de variantes que para el gobierno podrían ser la solución, pero que en realidad no sea satisfactoria para los trabajadores, que es lo que realmente importa en este caso, ¿no? Claro, y en el medio hay otras cosas, ¿no?, que son viables, por ejemplo, el tema de los trámites jubilatorios, el tema de la ley 25471, que digamos por ley le corresponde un resarcimiento al ex YPFiano, independientemente de lo que son las acciones PPP, ¿no?, el programa de propiedad participada, ¿no?, que el paquete accionario que le corresponde también luego de la privatización a cada YPFiano. Estos son, digamos, cosas que se ven como posibles. Uno de acá como prensa lo ve que son posibles, son factibles y viables de ser concretadas, ¿no? ¿Qué es lo que estará faltando en el medio? Bueno, acá el diputado nacional, esto les digo a los YPFianos, dice, me pongo a disposición de los YPFianos. Tal vez esté haciendo falta esto, un nexo con alguien que esté allí en el Congreso. Sí, en realidad es una decisión política que el gobierno tiene que tomar. Es decir, que la resolución de esto podría haber sido ya resuelta desde el primer momento. No había una decisión política. La decisión política era de ver cómo estafaban a los trabajadores en beneficio de Repsol, en beneficio de los funcionarios, de la burocracia sindical. Bueno, ahora hay una nueva etapa. Queremos ver de que nuestra bancada pueda ayudar y servir a torcer, digamos, la voluntad del gobierno en este aspecto y que resuelva definitivamente el problema, ¿no? Pero creo que esto, como en todo, es una decisión política. Claro. Ellos argumentan, digamos, básicamente la falta de dinero, pero bueno, le acaban de dar 11.000 millones de dólares a Repsol. Porque al final del camino, con la tasa de interés y todo, son 11.000 millones de dólares. Que si lo multiplicamos por 8, digamos que es el valor del dólar más o menos ahora, estamos hablando de 88.000 millones de pesos. 88.000 millones de pesos se va a llevar una empresa que nos dejó sin petróleo, nos dejó sin gas, nos dejó contaminación, que se llevó todas las utilidades del exterior, que pasó de ser una empresa de estaciones de servicio a tener negocios petroleros hasta en el Medio Oriente, ¿no es cierto? Es decir, es muy grave esto, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, los ex trabajadores calculan que en total la deuda con ellos asciende a 10.000 millones de pesos.
Es decir, casi la octava parte de esto, de lo 88, que se lleva Repsol. De 8.000 pesos, claro. Que en realidad Repsol nos debería indemnizar a todos los argentinos por los daños que nos provocó. Y si hubiese sido esa la política del gobierno, inmediatamente podría haber utilizado la plata de esa indemnización que Repsol nos tuvo que pagar, por ejemplo, por los daños ambientales, y con eso ya se podría haber resuelto inmediatamente el problema de los exipefianos. Claro, mucha gente seguramente dice, ¿no? Estar hablando del tema ipefiano es como llorar sobre la leche derramada, pero claro, acá lo que pasa es que se involucran a todos los poderes del Estado, ¿no? La justicia, porque hay una ley de por medio que le debe las acciones PPP al exipefiano, el poder legislativo, el poder ejecutivo, con los que han pasado y con los que están, ¿no? Entonces, uno por donde lo mire es injusto. Entonces, bueno, uno dice, si la justicia no funciona con los equipefianos, ¿qué podemos esperar para el resto? ¿No? ¿O qué se puede esperar para el resto? Bueno, pues es un tema que ha tomado mucha relevancia en estos últimos tiempos, más aún teniendo en cuenta este acuerdo con Repsol y el gobierno, ¿no? Esto ha sido el detonante, digamos, nuevo detonante, es decir, che... ¿Por qué le pagan a ellos y a nosotros que estamos esperando no? Exactamente, y además con lo que significa Repsol, ¿no es cierto? En lo que hablábamos, vaciamiento, todo. Bueno, la justicia también tiene los juicios de los jubilados, que en algunos casos le han dado la razón a los jubilados, y el ANSES apela a todos los juicios. Es decir, bueno, acá hay un ataque sistemático. Y le quiero comentar algo también muy importante que ha ocurrido este día miércoles pasado en la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación, donde con los únicos votos en contra del Frente de Izquierda y de una diputada más, es decir, solo con 4 votos en contra, se aprobó una ley para eximir de impuestos a los biocombustibles por 2.300 millones de pesos. ¿Y quiénes se van a beneficiar con esas exenciones? Primero, las empresas más grandes productoras de soja, que concentran el negocio de los biocombustibles, y en segundo término las petroleras, que van a también ganar parte de esta exhibición y van a tener más barato el acceso a los biocombustibles que mezclan con los combustibles fósiles para hacer los combustibles que después la gente va y compra en la estación de servicio, que no va a bajar un peso ese combustible. Entonces ha salido Cosiner, Vilariño a decir, bueno, con esta ley los biocombustibles ahora son más baratos. Bueno, ¿que la gente va a ir al almacén a comprar biodiesel? No, es más barato para las petroleras, pero para la gente el gasoil, la nafta y el GNC sigue siendo más caro, y en Salta el más caro del país, y en el departamento de San Martín ni le cuento. Claro. Acá no tenemos ni la garrafa solidaria, y me decía un colega suyo de Tartagal, ya hay cupos hasta para la garrafa común. La gente no tiene gas natural. No hay, es verdad eso. ¿No es cierto? Está escaseando, sí. Bueno, entonces, claro, entonces salen a hacer propaganda de algo que no beneficia a la gente, al contrario, la perjudica porque es un agujero fiscal. Entonces después sale la presidenta y dice que los que queremos eliminar el impuesto a la ganancia sobre el salario, queremos desfinanciar al Estado. No, el Estado se está desfinanciando por pagarle a Repsol, por eximir de impuestos a las grandes compañías sojeras y petroleras. Y ellos lo quieren financiar sacándole salario a los trabajadores. Por ejemplo, estoy casi seguro que el 99,9% de los trabajadores que hoy trabajan en la industria petrolera en el departamento de San Martín pagan impuestos a las ganancias. Y muchos de ellos deben estar pagando la máxima alícuota, que es la misma que paga una petrolera o una sojera. Entonces, ¿cómo puede ser que un trabajador pague por su salario, que el salario no es una ganancia, es una retribución por el trabajo realizado, ¿no es cierto?, pague impuesto a la ganancia en el mismo porcentaje que pagan las empresas para las cuales él mismo trabaja? Es una brutalidad, es una confiscación absoluta del salario del trabajador, ¿no es cierto? Entonces,
creo que es muy importante todo este debate, aunque lógicamente vamos a concentrar en estas reuniones el debate en las reivindicaciones específicas de ellos. Pero ya ayer en Salta algunos planteaban, decían, sí, lógicamente discutamos las reivindicaciones, pero también acá hay un problema más general, hay una situación política que hay que discutir y había que avanzar en un debate sobre qué va a pasar en el norte de Salta con el tema petrolero. Claro, con este tema de la posible cierre de esta destilería. De la destilería, de las empresas que se están retirando, se habla de rescisión de contratos con empresas de servicio. Bueno, la situación es muy grave, muy delicada, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay que poner también a debate todos estos temas.